Floricanto presenta. Y quisiera hacer una reflexión sobre la Virgen de Guadalupe y sobre todo este hecho tan importante. Y para esto quisiera explicar que, dentro de la forma en la cual nosotros medimos el tiempo, hay algo que le llaman el cronos. ¿Qué es esto del cronos? Pues el tiempo que va pasando paso a paso, horas, minutos, segundos, etcétera, etcétera. Pero también tenemos el tiempo que se llama el kairos. ¿Qué es eso, padre? Es el tiempo propicio. ¿Qué quiere decir esto? Dios actúa en el kairos. Dios actúa en el tiempo propicio, en el tiempo adecuado, en el tiempo más oportuno. Los tiempos de Dios son perfectos. Y la venida de la Virgen de Guadalupe nos muestra esto, el tiempo propicio, el tiempo adecuado para actuar en un lugar específico. ¿Por qué lo digo esto? El momento en el que llegó la Virgen de Guadalupe a estas tierras es un momento completamente medido para que muchas circunstancias se conjuntaran y pudiera hacer una labor impresionante. Era un momento en el cual todavía la cultura náhuatl estaba viva, era poco tiempo después de la conquista, entonces todavía vivía esta cultura el pueblo mexica y las culturas que estaban alrededor, algunas que habían sido oprimidas por el imperio, otras que formaban parte de este imperio mexica, que ciertamente había caído por los españoles, pero también por algunas tribus que eran oprimidas por los mexicas, pero todavía esta cultura estaba viva. Pero además, en esta tierra ya empezaba a madurar la fe cristiana. Ciertamente no era muy fácil, se tenía que luchar mucho contra la idolatría, pero ya empezaba a madurar. Y prueba de ello es que ya se había dado el primer martirio, ya estaban los primeros mártires que apenas canonizaron, que fueron los niños mártires de Tlaxcala. Entonces, por un lado, todavía una cultura náhuatl vivo, y por otro lado, un cristianismo que ya estaba permeando en esta tierra. Pero además, en esta tierra ciertamente se vivió un momento difícil, pues la gente de la cultura náhuatl que de alguna forma vivía esta tristeza de haber perdido, algo que era propio, quizás estas tradiciones que tenía, ciertamente que posteriormente se vendrían a enriquecer por una cultura mestiza que genera lo que es una gran patria, que es México, pero quiera o no, todo proceso de conquista era difícil. Pero a su vez también pues, los frailes franciscanos que buscaban hacer esta labor de evangelización, que también buscaban de alguna forma proteger a los indígenas, pues tenían una labor difícil, no era verdaderamente fácil. Verdaderamente era una entrega muy grande, pero que pues requería un gran esfuerzo. Pero además, los mestizos, es decir, los hijos de indígenas y españoles, eran verdaderamente discriminados, no eran queridos ni por los indígenas ni por los españoles. Se sentían desolados, o sea, no sentían una pertenencia, no eran ni indígenas, no eran ni españoles, eran rechazados. Entonces, era un pueblo sufriente. Y entonces, la Virgen de Guadalupe llegó en ese momento específico y llegó a hablarnos por símbolos propios de la cultura náhuatl. Todo lo que hay en el manto tiene muchísimos símbolos que nos hablan acerca de el mensaje del cielo. Pero además llegó a mostrar un mensaje cristiano, entonces llegó a conjuntar esta cultura náhuatl que todavía estaba viva con precisamente este planteamiento cristiano que venía a mostrar la buena nueva, el verdadero Dios por quien se vive. Es lo que nos mostró la Virgen de Guadalupe. Y además llegó a mostrarse como una madre amorosa. Quisiera hablar de algunos signos, pero es muchísimo lo que podemos profundizar. Pero, ¿qué nos muestra propio del cristianismo por medio de símbolos? La Virgen de Guadalupe, a la altura del vientre, tiene una flor de 4 pétalos en forma de X, el que le llaman el Nahuin Olin. ¿Qué significa esto? Estos 4 pétalos que representan los puntos cardinales y en forma de X representan la totalidad del universo. Y el hecho de que estuviera a la altura del vientre implica que la Virgen María estaba esperando en su vientre a aquel que es la totalidad del universo, es decir, a Dios. Pero además, por la cinta que tiene en la cintura por la cinta que tiene en la cintura representa que está embarazada.
pero por el pelo suelto representa que es doncella, que es virgen, porque las mujeres en ese tiempo cuando se casaban se hacían la trenza. Entonces también mostraba un misterio, es al mismo tiempo madre y al mismo tiempo virgen. El color jade de su velo representa la realeza, es una reina que viene del cielo. Y además en su mensaje la Virgen le dice a San Juan Diego, que es la madre del verdadero Dios por quien se vive, y empieza a decir algunos nombres de los que eran las divinidades en la cultura náhuatl, del Moyocoyani, del Ipal Nemohuani, del Tloque Nahuaque, que eran algunas divinidades que representaban al hacedor de los hombres, al hacedor del universo, al Dios del cerca y del junto. Pero ¿qué dice la Virgen María? Le dice a Juan Diego, yo soy la madre del verdadero Dios. Esto que la cultura náhuatl adora en distintos dioses, es un solo Dios, son características de un solo Dios, el verdadero Dios por quien se vive y a quien te vengo a presentar. La Virgen María nos muestra la inculturación del Evangelio. Tomó algunos elementos de la cultura para que por medio de su lenguaje nos trajera el verdadero mensaje. Y el mensaje que más me gusta de la Virgen de Guadalupe es el que le dice a Juan Diego cuando va por el sacerdote y le da la vuelta a la Virgen para que no lo distraiga, y la Virgen se le aparece y le dice que está preocupado por su tío que va por el sacerdote, y le dice a la Virgen María algunas palabras muy hermosas. ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué no estás por ventura bajo mi regazo? Que no te preocupe la enfermedad de tu tío, no va a morir de ella. Eso nos vino a decir a un pueblo que sufría, que es la madre de este pueblo, que está para cubrirlo con su manto. Entonces, tanto los indígenas que sufrían como los frailes que tenían esta labor, pero también los mestizos que sufrían bastante rechazo, se dieron cuenta que tenían una madre en el cielo que los comprende, que no importaba su raza, no importaba el rechazo de los hombres. La Virgen Morena es mestiza, y del cielo les mandó una señal para decirle que los comprende, que los ama, y que lo importante es que son queridos por Dios. Y eso se lo dijo a todo el pueblo mexicano, y nos lo repite a todos nosotros y a todo el pueblo de América, porque es patrona de América y de Filipinas, que está aquí porque es nuestra madre, que nos ama y que sus manos juntitas las tiene para rezar por nosotros. Encomendemos nuestra vida a la Virgen de Guadalupe, encomendemos nuestros dolores, nuestros sufrimientos y nuestros proyectos para que sea ella la que los encamina a Jesucristo. Pues queridos amigos, les invito a compartir este mensaje y les doy mi bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey!